Amigos y amigas televidentes, muy buenos días. Estamos en el Sol de las Noticias, transmitido desde Tegucigalpa, Honduras, para todo el mundo. Ya tenemos en el set principal a nuestra distinguida invitada para hoy. Es Denny Varela. Es licenciada en Pedagogía, directora de la escuela El Cenáculo. Actualmente dirige el programa Ciencia, Mundo y Hombre. Muchas gracias por estar presente aquí a nuestra invitada de hoy, el licenciado Alan Fiallos, a continuación. Mucho gusto saludarla, gracias por estar acá acompañándonos en el programa, es un honor poder recibirlo. Ay, es un placer, para mí es un gusto, Alan, realmente muchas gracias por esta invitación y poder compartir con usted, ¿verdad?, con sus televidentes, pues nuestra experiencia de vida. Qué bueno, y vamos a tener mucho de qué hablar en el transcurso del programa. Y decirle y transmitirle primero que todo nuestro pesar por el fallecimiento del pastor Fernando Nieto. Lo conocimos, su esposa, lo apreciamos mucho, lo conocimos, estábamos bien chiquitos aquí cuando llegamos y él ya era una figura importante, como siempre, del canal y para nosotros, así que primero que todo darle mi muestra de pesar por su pérdida irreparable. Gracias. Ok, y de eso vamos a hablar un poquitito más adelante, porque queremos conocer un poco más acerca de usted. Justo es la dinámica del programa. Sabemos que hay mujeres valiosas en el país. Así es. Todas las mujeres del país son valiosas, todas, absolutamente todas. ¿Dónde nació usted? Nací aquí, Alan, en la ciudad de Tegucigalpa, bueno, en Comayagüela. Mis padres eran de Comayagua. Ellos se vinieron para Tegucigalpa precisamente para pues darnos una mejor vida, y solamente mi hermano mayor nació en Comayagua y luego todos los demás 6 hermanos nacimos aquí en Tegucigalpa. Aquí emprendieron mis papás y pues mi madre quedó viuda muy joven con 6 hijos y echó para adelante, salió adelante con la misericordia de Dios y pues ella es mi ejemplo para seguir adelante en medio de tantas dificultades que enfrentamos a diario en nuestra vida, y ese recuerdo de su perseverancia, de su lucha, de su entrega, créame que siempre lo tengo presente. Así que somos de aquí, de la capital. Qué bueno. Ahora, 6 hermanos. 6 hermanos. ¿De padre y madre? De padre y madre, pero hay más. Hay más de padre. Sí, antes que mi papá se casara con mi mamá, pues él antes había tenido ya una familia. Mi madre muy jovencita, o sea, en los pueblos y todo, tenía yo 3, 4 hermanos, porque precisamente ayer me habló una que tenía años de allá de Comayagua. O sea, son 7 en total. Bueno, de padre y madre somos 6 y más 4, 10. Sí, y por ahí de otros 2 que tengo en campamento, en Olancho. 12 hijos de su papá. 12 hijos, y y otro que salió por así hace poco, hace algunos años nos encontramos, de Cedros, así que bueno, por un lado... Hasta ahorita van 13. Hasta ahorita van 13, no creo que más, porque no, hasta ahí ya... ¿Y a los 13 los conoces? A los 13, el Señor me dio la bendición, nos dio la bendición a mis hermanos y a mí, de poderlo conocer al último, muy parecido con mi papá. Y sí, yo realmente no lo conocí a mi padre, Alan, por decirlo así, porque yo tenía 4 años cuando él falleció. Y o sea, ¿usted es de las menores? Yo soy de las menores, yo soy la penúltima de los 6. La quinta de los... Sí, okay. Sí. ¿Y el núcleo en el que usted se desarrolló fue entre sí, ese núcleo de los 6? De los 6, siempre. Mi mamá se esforzó mucho por, imagínense, era una mujer, por decirlo así, de campo. Mi padre muy trabajador, le mantenía todo en la casa, así que mi mamá no tenía pues esa destreza, no tenía un trabajo, no tenía estudios para poder salir adelante. Pero sin embargo, la misericordia de Dios siempre, Alan, o sea, está con aquellos que le buscan y le necesitan. Mi mamá emprendió, mi padre, gracias a Dios, nos dejó casa, recuerdo que era una casa grande, y mi mamá podía rentar unas habitaciones que estaban en la parte de abajo. También ella empezó con un mercadito que mi papá le dejó ahí, aunque después quebró, porque se imagina con 6 muchachos por ahí, ¿verdad? Pero emprendió también negocio, empezó a comerciar con mercadería, bueno, valga la redundancia, y viajaba, que compraba a El Salvador, venía y iba en los tiempos de corta, de café. Ella viajaba a Comayagua, allá a las montañas,
donde pues estaban ahí todos los cortadores con su familia y sus niñitos, y entonces ahí ella vendía su mercadería, y así viajaba también a otros lados. Así nos sacó adelante Edra. Así que, perdón, Alan. Así que ella es ese ejemplo para mí a seguir. Me ha tocado también a mí muchas, pero recuerdo, nada es tan difícil, porque las que vivió ella realmente fueron más difíciles que las que nosotros podemos pasar ahora. O sea, el núcleo familiar era con limitaciones, pero muchas limitaciones. Muchas limitaciones, pero con felicidad. Con mucha felicidad. Como nos ocurrió mucho, o sea, en el barrio, los hermanos, con falta de dinero, falta de cosas, pero no faltaba la felicidad. No faltó el alimento, Alan, gracias a Dios. Yo recuerdo, y le digo a mi hermana mayor, que bueno, ella se encargaba de, pobre, ahora sí que le tocó darnos la alimentación a nosotros, ella cuidaba, mis dos hermanos mayores le apoyaban mucho a mi mamá, y mi hermana pues cocinaba aquel huevito con tomate delicioso, aquellos frijolitos, bueno, para que inolvidables, pues, que todavía lo sigue haciendo, y cuando voy le digo que con la mano y me chupo los dedos, pues, o sea, y traigo a mi mente todo aquello, o sea, cada bocado era realmente con felicidad. Yo no recuerdo decir aguanté hambre. Sí, o sea, de repente veíamos juguetes caros y no los podíamos tener, ¿verdad? Cosas así, zapatos, alguna cosa, pero teníamos zapatos, teníamos ropa. Yo recuerdo que mi mamá le traía, cuando ella viajaba a comprar, le compraba a uno o a dos. En cada viaje nos traía la ropa y los zapatos, lo que necesitáramos. En otro viaje le compraba a otros, y así se iba turnando. Yo recuerdo que mi madre me trajo una vez 3 vestidos. Esos eran a lo mejor para el año, ¿verdad? Pero yo ya estaba creciendo, y entonces me los trajo de unos de amarrar y con florcitas, y de niña yo no quería ya esos vestiditos, ¿verdad? Recuerdo que a veces uno inconscientemente, el niño, puede ser algo desagradecido y no puede valorar ese esfuerzo de los padres, y yo hice una cara como que yo quería la ropa que usaba mi hermana, ya no quería vestiditos así, ¿verdad? Porque ya como que estaba creciendo, y le hice una cara así, le miré el rostro a ella, y desde entonces en mi infancia yo quedé con eso, que sé que le hice pasar de repente a ella esa tristeza, porque me las traía con mucha ilusión y me presenta los vestidos de colores y todo ahí, ¿verdad? Pero así fue con todos, o sea, una madre ejemplar, forzada a todos sus hijos, tratando de darles lo mejor a su alcance. Y lo hizo, nos dio estudios a los que aprovechamos, otros, bueno, ella también murió muy joven, así nos pasa a veces, nos toca, no conocí a mi padre, decirlo así, porque tenía 4 años, ella era mi figura, pues, lo máximo para mí, y falleció, muy joven falleció. ¿Y usted qué edad tenía cuando eso ocurrió? Mire, mi madre falleció en el 97, más o menos, estamos hablando de ¿cuántos? 20 años. 20 años, yo ya estaba casada, por cierto, ya tenía hijos, 22 años creo que tenía yo, más o menos. Okay. Ya le dije mi edad. Sí, nada, sí, muy joven. Sí, no, es un privilegio cada día, cada año que el Señor nos da, realmente podemos ver su gracia sobre nosotros, su amor. Bien, sí. Ok, bueno, no es interín, pero su niñez con dificultades, pero con mucha alegría, con mucho amor, con mucha solidaridad entre todos. Su colegio, la universidad, ¿cómo fue ese proceso? Fíjese que yo estudié en una escuela pequeña, Alan, y recuerdo mucho, y quizás desde este medio, a una buena amiga de mi infancia, Wilma Marisol Majano. Su nombre le he buscado por Facebook, no la encuentro, tal vez me pueda ver a través de ese programa, y bueno, recuerdo que estudié en una escuela pequeña cerca de mi casa, y lo disfruté mucho. ¿Qué escuela era? La escuela ya no existe, se llamaba Juan Guifarro López, ya no existe la escuelita, quedaba por la colonia centroamericana. Con mi abuela ahí por el barrio Lempira, por ahí, ¿verdad? Ajá, correcto. Y
yo disfruté tanto. Mis hermanos estudiaban en una escuela, en otra escuela, y me decían que porque estudiaba en esa escuelita pequeña, que no sé qué, pero realmente a mí me fascinaba el apego que tenía con mis maestros, con mis compañeros y las experiencias que tenía con mi mejor amiga. O sea, ¿y qué pasó? ¿Cuándo la dejó de ver? No la quería dejar de ver, sino que fue cuando salimos del sexto grado, del sexto año, y mi mamá me consiguió una beca en el Virginia SAP. Yo, realmente tenía excelencia en mis calificaciones. Imagínense, sin mi mamá que estuviera de repente ahí encima mío haciendo tareas, pero yo creo que vale la pena esforzarse por lo que uno quiere, aunque en ese entonces yo no tenía la conciencia tan real de lo que yo quería. Y mi mejor amiga también era excelencia académica, y las dos hacíamos competencia buena, sana, no con chepia, no. Nos ayudábamos, comentábamos, los recreos no eran suficientes para terminar de platicar, a la salida todavía nos quedábamos platicando, y a veces pasaban los hermanos de ella o la regañaban, que para la casa, pasaban mis hermanos y lo veía yo de lado, para la casa, ¿verdad? O sea, era aquello que no dejábamos de platicar, de compartir. Y cuando llegamos a sexto año, pues mi madre me manda para el Virginia SAP, y ella creo que fue a estudiar al Vicente Cáceres. Así que yo quería que me llevaran a estudiar al Central y mi mamá no quiso, ni modo. Y a partir de ese momento nos separamos, ya solo mi horario era más difícil y ella por su lado, entonces solo nos cruzábamos a veces, de vez en cuando nos mandaban a la pulpería o algo, nos podíamos ver. Y así poco a poco se fue ya, nos fuimos separando, sí. Yo dejé de vivir en el lugar donde estaba y ya perdimos contacto, y ya con eso que uno que se casa y todo, no sé, también, pero que sepa que la guardo en mi corazón y ese recuerdo está ahí porque fueron vivencias bonitas. Era contar nuestros sueños, Alan. Ajá. Lo que queríamos hacer, contábamos que queríamos viajar, donde queríamos ir, que a Europa, que sueños que alcanzar, lo que queríamos estudiar. En aquel entonces, pues mi sueño era ser secretaria, aeromoza y bueno, lo que ella quería hacer, y nos contábamos todos los secretitos esos que uno tiene. Fue muy linda. Yo no resiento pues nada de mis vivencias. Alan, el crecer con pobreza no quiere decir que tiene que ser triste, ¿no? Tristeza. Sí. Claro, hay otras circunstancias muy difíciles que sí podemos ver a niños en nuestro país sufriendo, necesitados, y eso ahora duele. Sí. ¿Verdad? Ver esas carencias, esa desigualdad duele, pero también uno trae a memoria eso, pues esa infancia que dice usted, poder salir enfrente. A nosotros casi no nos dejaban salir mucho, pero por lo menos enfrente a veces de la casa nos dejaban salir a saltar lazo, a jugar capeador, que era eso de tirar la pelota y la otra persona el otro niño se la capeaba. Juegos así bonitos, que hoy la rayuela, recuerdos realmente muy bonitos. Luego pues salí adelante, terminé realmente mis estudios en el ICI años después, porque tuve una interrupción en eso de que me casé. ¿Y a qué edad se casó? Pues fíjese que yo me casé muy joven, que no me gusta casi decirlo, porque no quiero, verdad, que las jóvenes vayan, o sea, sí se puede, o sea, uno salir adelante si uno ha... Pero es que era normal, bueno, y no solo era normal en su época, también era normal en la época de su mamá, en la época de su abuela. De mi abuela. Y sigue siendo normal. Hoy ya va un poquito más atrás, hoy ya se embarazan de 12 años, 13 años, 14 años. Y ayer aprobaron también que se casen ya también. Sí, fíjese que, bueno, yo por ahí por los 16 años me casé muy jovencita, tuve muchas circunstancias porque no tenía la madurez necesaria. ¿Crees que hizo falta ahí la presencia? Porque digamos que su madre es una heroína, y eso es así. Cada madre soltera que saca adelante a sus hijos tiene un valor enorme, así es. Quizá doble valor. Pero, ¿cree usted que esa circunstancia se originó por la falta de la figura paternal? Podría ser, porque mis hermanos me cuentan que mi papá pues era rígido, un hombre de mucho respeto, y quizás pues mi madre, imagínese, haciendo doble papel, sí, trayendo el sustento a la casa, ya no podía estar con nosotros, ¿verdad?, a tiempo completo.
Y mi hermana le tocaba ser muy jovencita también, ella, a ser la de mamá. Entonces, uno choca con experiencias y bueno, pero lo importante es no quedarse ahí. O sea, nacieron mis hijas. Pero esto fue a los 16 años, usted se casa obligada. ¿Porque estaba embarazada? Porque estaba embarazada. Salí embarazada, verdad, sin saber, sin conocer. Mire, ¿Eso fue en el colegio? Eso fue estudiando en el colegio, ¿Qué sí. colegio era? El Virginia Saab. En el Virginia Saab. No me escucho porque casi me... Bueno, no es un motivo, ¿verdad? Para... No, es un testimonio de vida. Y sabe, yo no diría, bueno, la gente dice, cometí muchos errores, a veces, pero hoy yo la veo a usted más fortalecida que nunca, hoy la veo a usted, y tiene mucho que contarnos. O sea, creo, porque uno dice, en ese momento fue un error. Sí. Bueno, pero ahora es una bendición, porque figúrese, entonces, mis hijas en mi vida realmente entonces, son mi fuerza. Eso le repito, es muy normal, o sea, en estas sociedades. Y entiendo el fondo de su reflexión de que no es ideal que las muchachitas de ahora se embaracen a los 16 años, ¿no es correcto? Realmente. A usted le tocó vivirlo. Cuando usted se entera que está embarazada, ¿cuál es la reacción en su casa? ¿Cuál es la reacción de su familia? Bueno, mi mamá, mi hermana siempre me decía de mí, ella como que me miraba que yo llegaba a veces tarde, porque tenía una otra mi amiga que conocí, y pues con ella uno empieza a veces amistades que, ¿verdad? También en su adolescencia, yo no considero que fui una muchacha rebelde, no, pero sí en la inocencia uno puede cometer, ¿me entiende? Ayer reflexionaba yo sobre eso con unas personas y les decía, me tocó enfrentar en escuela pública, en escuela todavía alcancé una etapa que era muy sano. En el colegio sí me tocó duro, porque ya me tocó en el colegio público, y en el colegio público, la realidad de los colegios públicos, que yo la disfruté mucho, pero sí tenía que enfrentarme a alcohol, a fumar, etcétera. Y gracias a Dios siempre dije no, pero eran mis compañeros, mis compañeritos, mis amigos, mis compañeros, pues. Entonces, pero ellos me decían, mira, tenés que fumar, tenés que beber. Y me mantuve ahí, era difícil, era duro, para el varón es duro. Pero hay un problema entre las amiguitas y las compañeritas. Es como un mundo a descubrir. Y yo entiendo que a veces hay curiosidades y hay amistades que uno no las quiere dejar. Mi mamá le dice gavilla, ¿verdad? Sí, gavilla, sí. Por uno buscar esa afinidad y no perder esa amistad y sentirse ahí, ¿verdad? Con ellos, hace muchas cosas. Yo no lo hubiera, sinceramente yo no pensaba nunca faltar a una clase, por ejemplo. Y esa vez sí llamaron a mi mamá, recuerdo, porque falté a nos salimos antes. Y claro, nos cacharon, pues, que nos salimos ¿cuál era el afán? Nos veníamos al centro. Y ahorrábamos en la semana para venirnos a Dunkin', que recuerda que comprábamos ahí el relámpago famoso. Riquísimo. Esa era nuestra, en realidad, y luego allí, ¿verdad? Uno caen cosas por falta de madurez y en su inocencia. Y también otro problema que aquí esta sociedad no quiere aceptar, y es la formación en el tema sexual. Yo creo que es de imperiosa necesidad el hablarle a las muchachitas, a los muchachitos, ya quizás no en la escuela, pero sí ya desde el colegio. Mire, la repercusión que tiene es esta. Las consecuencias. Hay sociedades más avanzadas que le dicen, si lo van a hacer, protéjanse, si usted se embaraza pasa esto, si usted, muchacho, embaraza a alguien, tiene esta responsabilidad. Yo creo que eso y tenemos que enfrentarnos, porque nuestros padres no nos enseñaron esas cosas. Tenemos que enfrentarnos a que sea una amiga quien nos enseñe, o que sea un muchacho quien le enseñe a la muchacha el tema, y esas son consecuencias. Fíjese que yo paso mucho y he escuchado a padres que dicen, no, es que yo no tengo el tiempo para mi hijo, es que mi trabajo, es que necesito que la escuela lo haga prácticamente todo. Y realmente los hijos sí necesitan de ese tiempo. Si el padre o la madre no les da ese tiempo, indudablemente ellos lo van a buscar en sus amigos que no tienen la experiencia, no tienen la madurez para saberles aconsejar, y es ahí donde se puede, ¿verdad?, fracasar de alguna manera.
es necesario que entendamos eso. Los muchachos necesitan orientación y orientación sana, hablarles de Dios, guiarlos por el camino, realmente hablarles de la palabra. Si es posible guardarse para el matrimonio, si es posible esperar, ¿verdad? Lo que pasa es que andamos en un tiempo muy apresurado. No, este tiempo ya es el tiempo complicado, más que nunca. Ahora, llega ese momento en el que usted se entera que está embarazada. Le preguntaba cuál fue el impacto en su familia. Sí, mi mamá, pues, sorprendida, pobre, recuerdo sus ojos, recuerdo su mirada, pero usted sabe lo que... ¿Usted le comunicó? ¿O usted le dijo a su hermana primero? Vaya, no recuerdo cómo fue esa partecita, pero sí creo que fue a través... Bueno, la cuestión está que cuando ya nos llaman, en aquel entonces estaba la DGIC, fue a través de la DGIC, recuerdo. Y ahí nos hablaron con él y todo eso, y él, bueno, dijo que sí, estaba, ¿verdad? Y ya mi mamá aprobó que nos casáramos, pero sí fue algo que, si usted me pregunta hoy en día, prácticamente obligado por la circunstancia que, o sea, uno estar embarazado era, ¿verdad?, una cosa que había que casarse. Y bueno, lejos de Dios, aunque yo crecí en el Evangelio, Alan, yo de niña, o sea, mi vida eran los domingos con mis hermanos ir a la iglesia, o sea, pero sí en la adolescencia, como le digo, uno, ¿verdad?, hay muchas contrariedades, muchos pensamientos, muchas cosas, pero tenía a Dios en mi corazón, sí. Y luego empecé a reflexionar en ello y entonces a luchar también. Pero era una niña usted. Era una niña. ¿Y cómo fue esa? ¿Recuerdas la boda? ¿Cómo fue esa boda? ¿A dónde fue? Fíjese que casi no recuerdo mucho, porque... ¿Hubo preparativos? Sí, hubieron preparativos, pero fíjese que no recuerdo tanto, Alan. O sea, no... Creo que es que en mi cabeza tal vez no... Hay otros... quizás han pasado tantas cosas que... Claro. Ahora, ¿cuántos niños tuvo ahí Tuve tres hijas de matrimonio. ¿De ese matrimonio? Sí, de ese matrimonio. ¿De 16 años tuvo la primera ya? De 16 años, sí. La primera, Madeline, ella, mi hija mayor. ¿Después cuándo vuelve a tener? Y yo no sabía nada, Alan, de... Bueno, sí, hasta... ¿verdad? Se vino mi segunda hija porque yo no sabía, mi mamá pensaba que yo sabía de cuestiones de planificación. No sabía nada. Entonces rápido salí embarazada de mi otra niña, imagínense, entonces estaba aún más atada en mi casa. Pero las cuidé, me dediqué a ellas, o sea, enfrenté con cierta madurez el proceso que estaba llevando de madre. Y a los 4 años ya después, casi 5, nació mi hija menor, ¿verdad? Entonces la mayor... ¿3 niñas? Sí, 3 niñas. No tengo varón. La gente me preguntaba y les digo yo, no, la verdad que si no lo tengo no me hace falta. Les decía yo, si Dios no me lo dio, pues está bien. Ellas para mí, pues han sido mi motivo para seguir adelante. Usted decía del matrimonio. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo pasó para que usted tomara la decisión de separarse? Fíjese que pasé en momentos duros, sufrí de alguna manera violencia, podría decirse doméstica, quizás no al grado de ¿verdad? Todos los momentos son diferentes, pero era un matrimonio sin Cristo, Alan. Sí, realmente sufrí mucho, no tenía quizás la madurez para levantar mi voz, para hablar, para decir esto no voy bien, no voy por buen camino, no quiero esto para mi familia. Pero llegó un momento donde dije hasta aquí y realmente tomé a mis hijas conmigo, busqué la ayuda necesaria y salí adelante y dejé esa situación atrás. Pero sí fue de mucho dolor, de mucho sufrimiento, años difíciles. Esa decisión de separarse, por una u otra razón, por uno u otro escenario matrimonial, he escuchado personas que dicen, pero mire, usted tiene que luchar por su matrimonio, usted tiene que hacer por los niños, por tantas cosas. Y hay gente que es experta en aconsejar que nadie se divorcie, que nadie se separe.
Pero entonces a veces uno reflexiona que no saben lo que se vive. Yo creo que desde la perspectiva religiosa, claro, ese es el mensaje que debe de prevalecer, que hay que cuidar la familia. Así fui yo enseñada, miraba pues el ejemplo y eso es lo que se tenía que hacer, y por ello yo estuve, por ejemplo, cantidad de años dando oportunidad, esperando que las cosas cambiaran y todo, pero una cosa sí, me daba cuenta que cuando yo analizaba solas en mi cuarto, que el Señor me amaba, y yo le decía, Señor, sácame de esta situación porque no es saludable para mí, no estoy bien, soy tu hija, sé que me amas, perdóname, Señor, mis errores, el que no haya escuchado tu voz, el que por un momento me haya confiado en mi propia prudencia, en mis propios pensamientos, perdóname, pero sácame de esta situación. Recuerdo como si fuera ayer un momento en mi habitación, llorando, diciéndole, Señor, yo sé que voy a ver algo nuevo en mi vida, y el Señor me sacó de esa situación. Que a veces parece imposible, porque yo creo que ahí debe haber un punto de equilibrio sobre ese tema. Yo soy del criterio que sí, uno debe ser, por ejemplo, yo le pido a Dios permanentemente nunca ser un padre irresponsable, nunca serlo. Amo a mis hijos y veo, a mí me impacta cuánta paternidad irresponsable hay en el país hoy por hoy. A mí me impacta eso, porque yo reflexiono en mi interior y digo, levantarme un día y saber que a mi hijo le hace falta leche, o saber que a mi niña le hace falta ropita, y levantarme ese día como que sin nada, y olvidarme de que esos seres existen, y olvidarme de sus necesidades, a mí me parece increíble. Y lo mismo lo reflexiono en el tema del matrimonio. Miren, el tema del matrimonio, yo creo que sí tiene que ver la parte espiritual. Yo creo en eso. Sí. Mucho tiene que ver. Pero también la parte del sentido común y del sentimiento. Mire, si usted no se siente bien con alguien, haga la lucha, está bien. Usted la hizo, me está dando su testimonio. Sí. Pero una cosa es hacer la lucha y otra cosa es perder años de vida en la que usted puede ser feliz o cualquiera puede ser feliz y decir, mejor separémonos. Vale la pena también decir, Alan, que hay muchos matrimonios que han sido restaurados porque le han dado ese lugar a Cristo en sus vidas. Han buscado realmente la presencia de Dios y Dios ha transformado completamente. Conozco muchos matrimonios, sí, que ha restaurado increíble, que ya estaban ya firmando el divorcio, que ya estaban hasta de enemigos. Y Dios ha hecho la obra en sus vidas y hoy hay testimonios que nos dicen pues que sí se puede, sí hay que, luchar, no es posible que hoy en día también por cualquier cosa el matrimonio ya busque el divorcio. Hay que tratar porque son dos personas con pensamientos diferentes, personalidades diferentes, pero de eso se trata, la palabra dice ser uno solos, ya solo en circunstancias que hay violencia, que su vida está en peligro, que me entiende que hay demasiado maltrato, descuido de una de las partes extremo para no cuidar de la familia. Creo yo que pues Dios tampoco está de acuerdo en que estemos esclavizados, sometidos, golpeados, dañados en una situación, y es ahí precisamente donde Él interviene, ¿verdad? Y sí, el Señor nos da nuevas cosas, mejores cosas, y eso pues es una de sus bendiciones, que sí nos restaura, nos levanta, nos transforma y nos da nueva vida, y con ello pues también otras bendiciones. Ok, y bueno, pasa todo este tiempo difícil, toma la decisión, se separa, me imagino que se sintió que se quitó una carga de encima. Sí, realmente, bueno, con mucho dolor realmente en mi corazón y aún así, porque tenía 3 niñas pequeñas, o sea, que tenían quizás 8, 6 y 4 añitos. Entonces, iba igual yo hacia un futuro, hablando en mi condición, incierto para mí, inseguro, porque no tenía los suficientes medios, 3 niñas, con una persona que se negaba a darles lo que ellas necesitaban, por las razones que fueran. No era fácil y empecé a trabajar. El Señor me abrió puertas, una vez le cuento que alguien yo sin trabajo incluso,
fui un día a un lugar a buscar trabajo y me sentí indignada. Venía yo de regreso, bueno, no era un trabajo realmente que creo yo podía hacer también, pero me sentí indignada por las condiciones que miré y venía yo llorando, estaba lluvioso y venía en un autobús, yo lloraba y miraba la lluvia caer. Son momentos en los que uno, inolvidables para uno, de sufrimiento sí, pero de reflexión también. Empecé realmente a decirle al Señor, aquí estoy, Padre, esperando que tú me abras esa puerta que yo necesito. El Señor me abrió con un buen empleo, logré trabajar con mujeres víctimas de violencia doméstica en una ONG y empecé a ver todas aquellas situaciones de las mujeres, los niños cómo sufrían, y aquellas mujeres también en la misma condición que yo había estado o que yo había pasado. Entonces trabajé en esa área y luego logré avanzar y llegué pues a otras áreas de trabajo que me permitieron sacar a mis hijas adelante y bueno. Después de ese tema de si se quiere, de un fracaso matrimonial, hay quienes prefieren no jugárselas en la vida y dicen, no, yo con el amor, yo con otro matrimonio, yo ahí no me la juego. Cuénteme, ¿cómo usted cierra a hacer su vida? ¿Cómo usted pierde el temor, si se quiere, de decir, no puedo ir a otra experiencia matrimonial porque me puede ir mal también? Ese es el temor que queda, la paranoia que queda. Yo estuve 12 años, casi 12 años sola, saliendo adelante y en realidad porque quería cuidar de mis niñas y no quería que exponerlas a experiencias que realmente ellas no la estaban buscando, sino que fuera yo, pero traté de no exponerlas a ellas a cualquier peligro. Entonces ya ellas crecieron, sí, y bueno, el Señor me bendijo en gran manera, Alan. O sea, sí, hay un Dios de oportunidades y me permitió conocer a mi esposo 12 años después, donde yo estaba sola, él había enviudado, estaba solo también. Me permite conocerle, un siervo de Dios, un hombre que para mí es un ejemplo de vida. O sea, créame que al día de hoy, hombres como él, y no porque sea mi esposo, Alan, de perseverantes, de firme en sus convicciones, luchador, esforzado, un hombre que con un corazón para Dios, un hombre de servicio, entregado al ministerio. Créame que el Señor me lo puso en mi camino y yo no me la podía creer. Y yo decía, con muchas dudas, imagínense, de una mala experiencia. Lo conocí porque inicié a trabajar en la escuela del Cenáculo, donde hoy pues soy directora. Empecé a trabajar allí y pues lo miraba nomás de lejos, así. Empezamos en un momento con mucho respeto y todo, a trabajar en un determinado momento juntos y pues empecé a conocerlo. Le admiré mucho, empecé a admirarlo, su entereza. Él tenía una energía, Alan, más que 4 jóvenes juntos, créame. O sea, él quería lograr tantas cosas, todo lo que había alcanzado, porque la verdad que él dedicó su vida desde allá, desde Cuba, desde siendo un jovencito. Es que es una vida, figúrese, se dedicó a Dios, se entregó, escuchó el llamado de Dios al ministerio y decidió, accionó a ese llamado. A la edad, yo ahorita revisaba sus credenciales, todas las cosas en la casa, en medio de mi tristeza, revisaba todas las credenciales que él tenía y yo me sorprendía porque yo sabía quién era Fernando Nieto, en el sentido de todos sus logros, su servicio, su amor a Cristo, su amor al Evangelio. Y ahí voy viendo la edad tan jovencito, ya era un periodista exitoso en su país, ya tenía su programa de cadena oriental de radio, decía la credencial, y yo me ponía a pensar allá en Cuba. Luego se presentó al ministerio, fue presentado como ministro de Dios, jovencito,
Fue pastor también a muy corta edad, quizás de 20, 22 años. Es un ejemplo realmente que más que mi historia, Alan, yo sé que su dinámica es también hablar sobre mujeres aquí en su programa. Créame que como mujer le diré que Dios me lo puso en mi camino, fue un regalo de Dios para mi vida. Interesante, y ahí quiero que profundicemos, porque a veces, como seres humanos, como mujeres o como hombres, queremos complacer a la sociedad en el tema de los sentimientos. Entonces, y esta sociedad es bien complicada, esta sociedad hondureña. Aquí hay doble moral y un montón de cosas, pero acá usualmente queremos complacer. Yo quiero tener a esta esposa porque con esta esposa voy a complacer a la sociedad, porque esta esposa es así o viceversa, porque yo quiero tener a este esposo porque también quiero que la sociedad sepa que tengo este tipo de esposo, que tiene tales virtudes o tales atributos, etc. Ok, la pregunta es, ¿cómo un hombre tan prudente, tan respetuoso, tan caballero, sí, viene y le enamora a usted? Cuénteme, porque yo lo traté muchos años a él y él miraba una dama y era tan especial con las damas, o sea, yo no podía distinguir entre que las trataba bien y las pudiese enamorar, pero era un caballero de primera. ¿Cómo se ganó su corazón? Bueno, créame que un hombre de Dios, un ministro del Evangelio en todo el sentido de la palabra, Alan, realmente, si usted me pregunta, era difícil porque yo, pues más joven que él, pero con una mujer también que con Dios en su corazón de toda la vida. Fue a través del trabajo, no era, como dice usted, era muy respetuoso, muy caballero, y realmente si algunas personas me han preguntado eso, fíjese, y les digo, bueno, él no era así como podemos decir alguien que va y enamora a alguien, no, fue la convivencia, la admiración, el trabajo, quizás tantos años de su soledad. Él tenía ya 20 años solo, sirviendo al Señor, por supuesto, y con una congregación hermosa, que, o sea, hay mucho amor, pero él también en su vida estaba necesitando algo, una compañía. Yo estaba necesitando un compañero de vida, un esposo, pero le decía al Señor, Señor, no vayas a permitir, oh Dios, que yo vuelva a cometer el mismo error. Yo quiero, Padre, que si me toca en la vida, sea un hijo tuyo, un hombre que te tema a ti, que tenga temor, pues porque yo estaba segura que solo así podía pues tener un matrimonio realmente conforme pues al diseño de Dios. Pero fue esa convivencia de trabajo cuando quizás solo fueron detalles, quizás como compartir un almuerzo. Él era no un hombre muy común, le diré, un hombre súper especial, que como él, realmente, Alan, sin menospreciar lo presente, un hombre tan especial, tan único, le diría yo, muy poco quizás como él, que no iba a ir como alguien y decirle así directamente, no, fue esa convivencia cuando ya acordamos, estábamos trabajando juntos y eso, fueron atenciones y mi admiración hacia él, lo fui viendo tan esforzado, tan dedicado, un hombre tan puntual y mucho más para las cosas de Dios, para el ministerio. Yo estaba en mi oficina y lo veía que no era que llegaba a tales horas, 10 minutos antes, no, él estar en la congregación, estar ahí en el templo antes de que se empezaran los servicios, eso era su vida. Yo veía ahí ese jeep, un jeep amarillo, lo veía ahí estacionado y sí, creo que fue así como empezó esa dinámica y bueno, yo siento que él se fijara en mí fue un privilegio, repito, luego creo fue de Dios, porque no es fácil. Yo le decía, Señor, con un hombre como él, no sé, yo me sentía un poco asustada porque un ministro del Evangelio no es fácil, un pastor no era fácil. Yo decía, no quiero de ninguna manera, circunstancias espirituales muy, muy difíciles.
pero sinceramente le dije al Señor, Padre, si es tu voluntad, ábrenos las puertas. Si no, Señor, con el dolor uno tiene que ya someterse, con experiencias anteriores de vida ya uno tiene que buscar someterse a Dios, Alan, y todas las experiencias que uno tiene le ayudan a madurar y a tener, pues eso, otro grado de madurez en las decisiones que usted toma. Ok, ¿y en qué momento él le propone matrimonio? ¿Cómo fue ese momento? Sí, fíjese que, bueno, cuando empezamos nos presentamos obviamente como, ¿verdad? Dios manda con la congregación, hablamos y empezamos ahí a conocernos, ¿verdad? A conocernos, él como pastor habló con ellos y, bueno, después de un año de conocernos, él expresó ya, ¿verdad? Los dos estábamos como en ese sentir. Es que se dan las cosas, Alan, y sí, ya estábamos en eso cuando realmente él se enfermó y tuvimos que salir para Nueva York. Allá estuvo él en una operación muy difícil y yo ahí pidiéndole al Señor, Padre, si es tu voluntad, Señor, ayúdanos a compartir nuestras vidas juntos, y el Señor le permitió. Le sacó adelante. Es un testimonio grande, Alan, porque tuvo una operación de 4 bypasses y 2 válvulas y súper fuerte, súper valiente, salió adelante, el Señor lo restauró, lo levantó completamente, sanó su cuerpo y siguió inquebrantable ahí en la obra, trabajando, ni parecía que había tenido aquella gran operación. Y fue ahí, año después, que nos casamos, decidimos casarnos, y bueno, un recuerdo hermoso de esa boda le puedo hablar porque, o sea, fue realmente algo muy, muy bonito. Nos casamos ahí en el templo, fue la boda, y luego tuvimos nuestra ceremonia, muy lindo todo, y ahí están esas fotografías, esos recuerdos que los atesoro, que los veo en este momento. Hace el 11, 2 meses que él murió, o sea, hoy 2 meses, 2 días desde que él partió con el Señor, y esos recuerdos son muy hermosos, muy hermosos. La gente me manda a mi WhatsApp muchas fotos porque él, imagínense cuánta gente no lo conocía, no solo porque él trabajaba en los medios de comunicación y se desempeñaba de esa forma, sino por cuántas almas vinieron a Cristo, cuántas personas fueron restauradas, niños presentados, matrimonios que él los casó, y infinidad de cosas. Entonces me mandan, mire, cuando presentó mi hijo, y tal vez con el bebito en brazos y ahora son hombres, mire que cuando nos casó, mire que cuando tal cosa, y entonces tengo cantidad de recuerdos y fotos hermosas, y sobre todo el recuerdo de vida, de ese compartir, de esos años que el Señor nos permitió estar juntos. Qué bien. Y la vida matrimonial con él, la dinámica, la comida, ¿se adaptó usted? Porque no era bien rígido en ese tema de la comida, ¿no? Sí, fíjese que, bueno, aprendí, por ejemplo, y me encantan los sándwiches cubanos, que tenía que toda persona que iba a Miami le decía, me traes un sándwich cubano. Su hijo, cuando venía a visitarlo, le decía que una maletita de esas pequeñas de mano viniera llenita de sándwiches cubanos y pastelitos de guayaba, de la carreta ahí en el aeropuerto, ahí en Miami, y sí, o sea, él venía y le traía acá un montón de sándwiches cubanos, y esa era le dice, si no viene con mis sándwiches cubanos y mis pastelitos de guayaba, le dice, llamo al aeropuerto para que no te dejen entrar. Entonces sí, compartía, además no era que él, no, sino que le gustaba, por ejemplo, darle a alguien un sándwich cubano, ¿verdad? O sea, él siempre mantuvo ese amor por Cuba, esos recuerdos. Me hablaba mucho Varadero, dice, o sea, me hablaba de Ciego de Ávila, de todas las ciudades de La Habana. Siempre tuvo ese amor, y salió pues por circunstancias, verdad, que él con su esposa, una misionera también, que llegó a Cuba, una sierva de Dios, tuvieron ellos ese encuentro, ese matrimonio hermoso, de donde él tuvo 2 hijos, y los 2 al servicio de Dios, dedicaron su vida completamente a servir al Señor. Salen de Cuba y pues van a Estados Unidos, a Seattle, Washington. Allá él, después de haber sido presentado como ministro del Evangelio, también es presentado por las Asambleas de Dios
como ministro del Evangelio y misionero, y salen a muchos lados a servir con su esposa, y se instalan 15 años en México. Ahí sirvieron, levantaron iglesias en México, y es cuando después de esos 15 años lo mueven para acá. Se viene a Honduras por 15 días, Alan. Dice él, por 15 días venía yo a Honduras a cubrir, y mire, se quedó casi 40 años. El Señor lo trajo a este país y se quedó 40 años sirviendo, y funda la iglesia y levantan la iglesia del cenáculo, así como la escuela, Campamento Jericín, la congregación, el trabajo constante y muchas otras cosas, desempeñándose. Muchos recuerdan, creo, Cristoterapia, un programa realmente muy edificante, sí. Cápsulas para vivir, y así, actualmente el Altar Nacional de Oración, ¿verdad? Un programa de la Iglesia del Cenáculo, donde se ora por las necesidades de las personas, y así muchos otros programas en los que él se destacó. Acá Mundo Hombre Ciencia, televisión, sí, era un programa. Aquí lo veía yo antes de realmente conocerle a él en persona, en el programa, recuerdo. A las 8:30 de la noche. Mundo Ciencia Hombre. Ok, ¿y cómo queda la dinámica en la iglesia, en la escuela? ¿Cómo está funcionando todo después del legado, ese legado que él dejó? Mire que gracias al Señor, pues en el caso de la congregación, hace más o menos un año y medio, pues hubo una presentación. Hay muchos hombres y mujeres preparados para seguir en la obra. Eso sí, que él se dedicó a enseñar una sana doctrina, a enseñar a su gente, a sus hijos espirituales, y hay gente muy preparada para seguir adelante. Él siempre les dijo, bueno, que eso, para estar vivo, para estar muerto, decía, solo se necesita estar vivos para morir. Entonces, en cualquier momento expresaba, yo ya estoy listo para irme con Cristo. Y esa es mi convicción, Alan, en medio de la tristeza humana, que él se fue con Cristo y está con Cristo en un mejor lugar. Pero en el caso de la iglesia presentó, quedaron pastores, 2 pastores, el hermano Leonidas Mejía, el hermano Carlos Enríquez. Ellos quedaron como pastores liderando en la congregación, y también un cuerpo de servicio, y muchos otros que ya estaban trabajando desde siempre. Eso sí, que él le enseñaba pues a la gente a servir, y lo dejaba también desarrollarse, ¿verdad? En eso hay gente que trabaja en la escuela dominical, un grupo que ya lo dirige desde hace años, y han seguido adelante, han seguido en medio de esa tristeza, porque sí hemos estado muy tristes como congregación, pero todo el mundo siguiendo ese ejemplo, más motivados en el sentido de que ese ejemplo de esfuerzo, de constancia, de firmeza, de decisión, de amor a Cristo, ese ejemplo lo tenemos todos ahí, y eso nos motiva para seguir adelante. Entonces, en ese caso, pues ahí está la congregación, primero con la dirección de Dios saliendo adelante, y luego con la dirección de estos hombres que el Señor tiene al frente. Ok, la escuela, ¿cómo Marce? Entendemos que es una excelente oportunidad para la gente que nos ve ahora, que pueda matricular a sus hijos ahora mismo. Ay, sí, mire, la escuela también una bendición. Hace más o menos, si la iglesia tiene 38 años, la escuela anda más o menos en unos 36 años, y a través de todos esos años ha formado niños y jóvenes, académicamente, por supuesto, pero también nos esforzamos por orientar a los niños espiritualmente. Necesitamos, el hombre no se puede olvidar de que somos alma, cuerpo y espíritu. Normalmente alimentamos mucho el cuerpo, nos gusta, ¿verdad?, lo que el cuerpo quiere, pero también en el alma, ¿verdad?, está el intelecto, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Es importante, pero nosotros tratamos de enseñarles sobre la palabra de Dios, formándolos a ellos, enseñándoles que hay un Dios a quien le debemos honrar, quien nos ama, quien nos da todo, quien nos provee, y les enseñamos a ellos, los orientamos espiritualmente. Entonces, estamos ahorita precisamente en periodo de matrícula, pues invitamos a todos aquellos que quieran traer a sus hijos a una escuela donde pues nosotros nos
Nos enfocamos en todas las áreas. Ahí están las áreas, de ¿verdad? forma integral. Preschool. Sí, preescolar, Alan. Sí. Atendemos niños en preescolar desde los 3 años a 5 años. Luego en elementary, que ya de 6 años o un poquito antes, 3 meses para cumplirlo. Ya es la escuela primaria que le llamamos. Hoy básica, educación básica, que va desde el primer grado hasta noveno, sexto, y luego el tercer ciclo hasta noveno. Así está ahora constituido, educación básica de primer grado a noveno, y luego high school, verdad que tenemos el 10º y el 11º grado. Enseñamos, aparte de que somos una escuela bilingüe, nos denominamos también trilingües porque enseñamos francés como tercera lengua. Es realmente bien interesante, y realmente cuando los niños pequeñitos empezamos a escucharles, porque tienen tanto potencial para explotarles, y los escuchamos tan así chiquititos orando en francés, en inglés, nos llena, y realmente creemos que hacemos un trabajo con mucha dedicación, creyendo que los padres nos traen a sus hijos, que son su mejor tesoro, a nuestras manos, y por ello pues nos esforzamos aún más por darles pues toda esa atención de forma integral a nuestros niños, para que cuando ellos crezcan no solo tengan una herramienta, un título, sino que además sean hombres y mujeres completos, en el sentido de que pueden saber tomar decisiones, porque regulan y dominan ellos sus emociones y no sus emociones a ellos, y que están espiritualmente fortalecidos. Ok, veíamos ahí unos porcentajes de descuento, a ver si me echas una mano, gracias. Para matrícula de nuevo ingreso, que van por primera vez, ¿verdad? Así es. 50% de descuento, no pueden perder esa oportunidad. La mensualidad de nuevo ingreso, 20%. Y la excelencia académica es premiada con un 30%. Así es, la excelencia académica es premiada también. Esos descuentos, Alan, es porque nosotros conocemos que hay familias que desean salir adelante y se esfuerzan mucho por darles una educación bilingüe a sus hijos. Y sí, 50% para aquellos alumnos de primer ingreso. Son cómodas mensualidades, con un 20% de descuento permanente, o sea, no por la primera mensualidad ni por la segunda, sino que es para todo el año, y cualquier año es permanente. Una vez que ingresan a la institución, el alumno posee de forma permanente ese 20%. Ok, el periodo de matrícula ya está abierto. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo concluye? Estamos todo ahorita el mes de julio en matrícula, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y atendiéndoles, les enseñamos las instalaciones, hablamos con los padres, con los alumnos, para que puedan ellos sentirse familiares, y bueno, si van a venir a un nuevo centro educativo, que sientan esa confianza, ¿verdad? De qué es lo que van a recibir, qué es lo que andan buscando. Ok. Bueno, Dalmi, qué gusto platicar con usted esta mañana. Ha sido un testimonio de vida de primera, y espero verla otra vez y poder platicar, a ver cómo avanzan estos proyectos, este legado que dejó el pastor Nieto, que sabemos que usted lo maneja también a su grado de responsabilidad, con mucho sentimiento, con mucho valor, y qué gusto platicar con usted esta mañana. No, realmente el gusto también es mío, Alan, muy complacida de estar aquí en este programa, ¿verdad? Y siempre le sintonizo, por la noche más que todo, cuando tengo, ¿verdad? Estoy en casa, pero decirle, verdad, a aquellos que nos escuchan, que hay esperanza, que por difícil que sea esa circunstancia, por muy amarga que sea la experiencia que están atravesando ahora, hay nueva vida en Cristo. Ese es mi mensaje primordial, Alan, porque tener a Cristo en nuestro corazón es lo mejor, el mejor regalo, la salvación que Él nos da gratuitamente porque nos ama. Solamente tenemos que hacer esa decisión de aceptarle y darle ese espacio en nuestra vida. Así que todos aquellos que están ahorita quizás que se sienten desamparados, angustiados, madres solteras con hijos que sacar adelante, sí se puede. Dios es bueno y realmente conoce nuestra necesidad, y su palabra dice que le pidamos, que le busquemos, Él ahí está. Así que más que todo motivarles, primeramente invitarles a conocer de Cristo, a recibirle a Él como el Señor y Salvador de sus vidas, y que puedan entender que si nosotros vamos a aquellas vidas que están ahí, Alan, cuánto hay desamparo, cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánto llanto, pero
Mi esposo siempre decía que es una palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y mi texto lema, Alan, en la vida siempre ha sido Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que nos dice que por grave, por terrible que sea ese problema, esa circunstancia, el Señor nos va a librar de esa situación. No nos va a evitar las situaciones, no nos va a quitar del todo los problemas. Precisamente son necesarios para que seamos más fuertes, para que seamos más maduros, para que pasemos un proceso de vida transformándonos y alentándonos, de tal manera que aquellos que éramos antes ya no somos los mismos ahora y tenemos nuevas fortalezas ahora para enfrentar todas esas circunstancias que siempre las vamos a vivir, pero con Cristo, y con Cristo en la familia, un hogar mejor, un hogar feliz. De nuevo, muchas gracias. Qué honor platicar con usted esta mañana acá en el programa. Claro que sí, muchas gracias. Buenos días. Don Fran. Estos son los escenarios en la vida de los protagonistas en el sol de las noticias y que son compartidos deliciosamente con los televidentes. Gracias a la licenciada Delmi por su presencia aquí en el Canal 36. Las imágenes más impactantes y sin censura, todas pasan aquí. Somos una ventana a la realidad nacional. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias con Esdras Amado López.